existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos, no somos más este montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Eve Bonafini decía que si lo pensamos dos veces, la radio termina siendo un asunto que funciona en los teatros de la mente. Y nosotros, tomando esa idea, tenemos para proponerles a ustedes un pacto de imaginaciones. Creemos que la radio puede ser multidimensional si salimos de solo escucharla o solo mirar, ahora que estamos con las posibilidades del streaming, e incorporamos en los teatros de la mente, en los pasillos de la memoria, nuestro propio sistema de imágenes. De tal manera que cuando pensamos en Diego Maradona, vemos a Diego Maradona. Cuando escuchamos a Eve Bonafini, vemos a Eve Bonafini. Y en esta era en que la discusión por la centralidad de la agenda es un tema máximo en la comunicación, nosotros creemos que es posible otra agenda y otra comunicación. Porque si no, somos como el burro que va detrás de la zanahoria, creyendo que va rumbo a su destino cuando en realidad están conduciéndolo. Hoy, saliendo de la rutina de lo que aparentemente es normal, vamos a hacer un programa diferente. Hoy nos damos el placer, tenemos el lujo de recibir aquí a un gran escritor argentino, tal vez el más prolífico de su propia generación. Exdirector de la Biblioteca Nacional, con una larga carrera también en el periodismo. Está con nosotros el señor Juan Sasturain. Juan Sasturain, buenas tardes. Buenas tardes, señor Polimeni. Bien, ¿nos tratamos de señor y de apellido así? ¿O no, te puedo decir Juan? No, mucho laburo. Mucho trabajo. Juan Sasturain, entre otras cosas, está aquí por su última novela, Tinta China, la muestro acá. Este es el ejemplar que leí, que disfruté y cuya lectura se demoró más de lo previsto para mí porque no quise terminarlo. A medida que lo fui leyendo, fui disminuyendo mi velocidad de lectura porque disfrutaba tanto, pese a que el libro tiene misterios importantes. Es una novela policial negra, argentina, que, como cuando hay un postre muy rico, Juan, y entonces no querés terminarlo. Además, tiene un problema. Entre otros problemas, esta tiene un problema particular, esta novela, que si la dejás, Carlito, la dejás 2 días, después ya no entendés nada. Es una novela de una trama por demás compleja. Claro, se arma tan quilombo de personaje que sí, ¿y este quién era? Así que te conviene no soltarla. Es verdad, Echenique lo sabemos todo porque es el protagonista de una saga tuya de novelas. En este caso se trata de una novela ubicada en el año 1979, en plena dictadura, que parte de algunos hechos reales y a partir de eso imagina otros hechos. El hecho real es el secuestro y el cautiverio de Héctor Oesterheld. Sí, eso está en el trasfondo de la novela, aunque no aparece explícitamente hasta muy avanzada. La novela es cantada, el guión de una película por venir, me parece a mí. Podría ser, Carlitos. Podría ser, sí. Todo puede ser contado con imágenes. Es verdad. En la trama que vos urdís, 2 personajes reales, Hugo Pratt y Jacques Giraud, Moebius, 2 dibujantes, llegan a la Argentina en 1979, vienen a participar de una bienal de historieta, pero detrás de eso se escondería otro asunto, que es aquel que va a modificar la vida de Echenique, sus ayudantes y una porción del mundo de la comunicación y el dibujo. Y es que mientras ha estado en cautiverio, detenido ilegalmente, después será asesinado. Ahí, Carlitos. Una banda. Ahí, Carlitos. Sí. ¿La vas a contar, Carlitos? No, pero pará. No. Escuchame una cosa. Una banda de estafadores que son al mismo tiempo militares. No, ahí. Pretenden plata. Ahí, Carlitos. Hasta ahí llegó. Hugo Pratt y Jacques Giraud son personajes reales. Sí, y la Bienal existió en Córdoba en el 79, organizada por la dictadura, una Bienal internacional de humor e historieta hermosa, realmente muy hermosa. ¿Estuviste ahí? Estuve decorado, yo tenía
30 y pico años estuve como periodista, entre comillas, independiente, buscando notas para escribir. Yo empezaba a escribir sobre historieta, en ese momento iba a publicar, año 79. ¿Sí? Es impresionante cómo entonces una experiencia vivida personalmente, que si no te dispara con el paso del tiempo, claro. Una novela, o desde siempre dijiste, acá se podría urdir una trama de novela negra. No, después vino después, Carlitos, vino después. Yo ya había escrito... A ese entonces, en el 79, yo ya tenía escrita Manual de Perdedores, que es la primera novela de Echenique. La primera de la saga del policial argentino negro. Exactamente. Ya tenía escrita el personaje, aunque recién la iba a publicar en el diario La Voz en el año 83, y después en libro en el 85. Quiere decir que tenía el personaje, pero todavía no había publicado la novela. Y mientras tanto hacía cosas que me gustaban hacer. Es decir, me ocupaba de escribir de historietas, unas cositas de fútbol, unos policiales, escribía literatura. En fin, estábamos todavía dentro de la noche negra de los años de plomo de la dictadura, pero comenzando a salir. Me acuerdo que en ese año 79... yo laburaba en la corrección de Clarín, que había venido bárbaro durante la dictadura, estar en ese lugar, que era un lugar tranqui, que me daba mucho tiempo para trabajar. Y me acuerdo que un día que tenía que ir a laburar, entraba a la nochecita, salía de madrugada, que me dejaba todo el día para escribir, me fui al cumpleaños de Sacomano, en lugar de ir a laburar. Así que, al cumpleaños de Guillermo Sacomano. Al cumpleaños de Guille, que ese día renuncié al diario. Es decir, el 79 fue un año de rupturas. Empecé a tratar de vivir de lo que escribía, etcétera, etcétera, bueno, y ahí seguimos. Una de las cosas que hice me fui a la Bienal de Córdoba, y ahí salieron varias cosas. Ahí lo conocí a Altano Prat, ahí lo conocí a Oski. Le hice un reportaje largo a Hugo, después le hice un reportaje a Oski que resultó ser el último reportaje, porque Oski se murió. Estaban Fontana Rosa, Cris, otras personas, Quino en esa Bienal de historieta. Exactamente, estaban todos ahí. Yo todavía si bien escribía sobre eso, no tenía experiencia de guionista, porque recién empecé a trabajar con Breccia 2 años después. Tampoco empecé a trabajar en humor, precisamente por el reportaje a Oski, ahí empecé a ver. Así que fue un año bisagra para mí ese. Mirá qué cantidad de historia hay ahí. Alberto Breccia, el viejo, también aparece como un protagonista, o al menos su casa en el oeste, en la novela. Quiero repasar un poquito, porque dijiste recién sobre tu primer novela negra, y la saga de escritura del señor Sasturain es impresionante. Ha publicado las novelas Manual de Perdedores, Arena en los zapatos y Pagaría por no verte, todas con su detectivo privado Echenique como protagonista. Parecido S.A., Los dedos de Walt Disney, Los sentidos del agua, La lucha continúa, Brooklyn y medio y Dudoso Noriega. Pero además están sus libros de relatos, Cenitrán, La mujer ducha, Picado grueso, Los galochas, El caso Yotibenco y Pretextos. Su obra poética, que es importante también, incluso su obra poética publicada en medios de comunicación, Los sonetos en la contratapa de Página 12, y luego los libros sobre fútbol. El día del arquero, Buscados vivos, La patria transpirada, El domicilio de la aventura, Winde Metegol, Breccia el viejo y El aventurador, una lectura de Oestergel sumado ahí. Fútbol, historieta y humor argentinos. El último Hammett, su novela publicada por Alfaguara en 2018, obtuvo el premio Hammett en la Semana Negra de Gijón, y en el 2021 la secuela, Pierce el improbable, llegó también a las librerías. Es una carrera literaria, una trayectoria literaria con una cantidad de publicaciones impresionante. Es laburo, Carlitos. Laburo, se va decantando solo. Uno escribe. A mí me gusta leer y escribir, es la vocación que tengo. Así que eso a veces decanta, se convierte en libros. Pero bueno, los libros se han ido armando un poquitito a partir de la práctica de la escritura. Yo he escrito para publicar en general. No para no publicar, claro, no para vos mismo. He escrito en general, no, claro. He escrito en general llevado por las coyunturas, mucha coyuntura, mucha escritura de coyuntura, lo cual no quiere decir necesariamente efímera, pero mucha escritura marcada por el momento, por las circunstancias, ¿no? Por las ocasionales circunstancias que se dan, ¿no? Vos siempre fuiste peronista, pero renunciaste a la afiliación al PJ después del indulto de Menem a Videla. Tal cual, sí, en el sentido de que no, como diríamos, sin ponernos solemnes, ¿no?
nunca dejamos de creer en lo que creíamos, pero tuvimos absoluta certeza de que estábamos equivocados ¿cómo podemos decir? En la afiliación partidaria con esa conducción, ¿no? Que nosotros hayamos entregado a través de Menem el patrimonio nacional. Tenemos que hacernos cargo de qué carajo habíamos hecho mal para que pasara eso, ¿no? Así que en ese momento me bajé formalmente de la condición de peronista, aunque nunca renuncié a esas convicciones que me habían llevado a estar ahí, que eran las de mi papá, que eran las de Jaureche, que eran las que me habían llevado hasta ese lugar. Luego, con los años, tuvimos la posibilidad, como muchos, de retornar a acercarnos a las banderas del peronismo ya con ese nombre, a través de la gestión de los 10 años ganados, etcétera, etcétera, y la gestión de Néstor y la primera Cristina. Bien, de esos 12 años, ¿por qué marcás la gestión de Néstor y la primera de Cristina, y no las dos de Cristina? Bueno, por lo que de algún modo hemos vivido, ¿no es cierto? Creo que no soy un analista político ni un analista económico, pero bueno, la realidad nos indica que no hubo en algún momento una salida de sendero, una dificultad para leer con agudeza y con sintonía histórica la coyuntura, y bueno, nos fuimos yendo al pasto. ¿Es tu escritura una escritura de cierta complejidad? Yo pienso que vos debés corregir mucho lo que escribís, que debés darle muchas vueltas, y en ese sentido tu procedimiento es casi borgiano. Obviamente, ojalá lo fuera. La literatura es una cuestión de escritura, es una cuestión de palabras. Los libros, la literatura o el intento literario tiene que ver con el manejo de las palabras, no con los temas, no tiene que ver con las intenciones, sino con esa manera de buscar la manera de expresar algo de una manera que no haya sido, que no resulte trivial. Las palabras están usadas, hay que volver a usarlas cada vez, ¿no? Para que vuelvan a significar, es decir, para que vuelvan a conservar su resplandor. Y eso no es solo tarea de la poesía, sino tarea de toda prosa, ¿no? Cuando Chandler elogiaba a Hammett, decía que Hammett había escrito escenas comunes que parecía que nunca nadie las había escrito antes. Perfecto. Es decir, cuando Maradona elogiaba a Messi, decís. Bueno, claro, vuelven a hacer algo que como si nunca se hubiera hecho, ¿no? Es decir, la literatura tiene que reinventa esa cosa usada, trivializada, funcional, manuable, que es el lenguaje, y encuentra la manera de, con ese instrumento usado, gastado, riquísimo, polisémico, escribir de una manera que lo que suceda, aquello que trascienda a la mera referencia y tenga cierta entidad. Eso es la literatura. Ese espesor de escritura, eso es la literatura. Esos dos capos de la novela policial negra estadounidense, la novela policial que transformó el género, sí, de alguna u otra manera, sin haberlo explicitado así en un manual, transcribían la sensación que detrás de todo crimen, de todo hecho policial, está la codicia, el dinero y el capitalismo. Claro, bueno. Es fuerte la influencia que sobre escritores argentinos peronistas o de izquierda, incluyo ahí a Osvaldo Soriano, sí, por ejemplo, tuvieron esos literatos estadounidenses, ¿no? Sí, toda la literatura norteamericana del siglo XX. Es que decir, nosotros somos, cuando digo nosotros, digo la generación de los que nacimos únicos privilegiados, los que nacimos un poquito antes. Así que nacimos en los 40, que empezamos a leer en los 60 sobre todo. Somos hijos, saludables hijos de la narrativa yanqui, que es lo mejor que produjo el siglo, lo mejor lejos que produjo el siglo XX. Así como nuestras generaciones anteriores son más cercanas a la cultura británica, sobre todo inglesa y francesa. Nosotros somos saludablemente más hijos literarios de los yanquis, que en el fondo son americanos, que parecen mucho más a nosotros, los narradores yanquis, los poetas yanquis, que los europeos. ¿Por qué? Porque detrás de sí no tienen nada. Tienen el desierto, tienen una historia por hacer. Europa la tienen enfrente, nosotros lo teníamos arriba, ellos lo tenían enfrente, ellos lo trataban de vos.
nosotros no hemos tenido la envergadura que puede tener un imperio de enfrentar al imperio anterior. Vaya las palabras que usa en radio el señor Sasturain. Naciste en el 45, naciste con el peronismo. Con el peronismo y con la bomba. Con las bombas atómicas. Nací la noche de la bomba, Carlitos. Hiroshima y Nagasaki, el 6 de agosto fue. La noche del 5, porque acá nosotros, cuando es 6 allá, es 5 acá. Claro. Pues acá no llegó todavía. Naciste ahí, pero lo dijiste de una manera tan hermosa. Los únicos privilegiados son los niños. Exactamente, una de las consignas que todavía seguimos pudiendo levantar. Por suerte, ¿no? Cuando fuiste director de la Biblioteca Nacional, ¿te diste cuenta que te sentabas en el mismo escritorio simbólico en que se sentó Jorge Luis Borges? Sí. Y Horacio González. Y Horacio González, y Grusac, ¿no? Y Paul Grusac, y claro. Se imaginó Moreno. Ese lugar, qué lugar, Carlitos, qué lugar. ¿Vos sabés que el miércoles fui a la presentación del libro de Demetrio Gramaín sobre Eve Bonafini, la fábrica de sombreros, en la Biblioteca Nacional, en la sala de abajo, en la sala Cortázar abajo? Cortázar, sí. No es dedicada a Julio, sino a Augusto Raúl Cortázar, sí. Donde está además la zona más de historieta y de cómic de la Biblioteca Nacional. Claro. Pensé en vos y en Horacio González, en la cultura popular y nacional metida ahí en ese edificio gigantesco. Subí, di una vuelta y incluso después publiqué una foto diciendo, wow, este ovni. No sabés lo que es estar ahí, Carlitos. Es un ovni, la verdad, está bien eso. Sí, cuando la hizo Clorindo Testa. El loco de Clorindo. Es una mezcla de cosas antiguas, pues decía que se había inspirado en una caparazón de gliptodonte que habían encontrado. Ahí están los mitos, ¿no? Es lindísimo eso. Habían encontrado una caparazón de gliptodonte al hacer la excavación, y que de algún modo inspiraba la forma, pero por otro lado tiene forma de hongo, sí tiene forma de nave. Es extraordinaria la Biblia. 9 pisos. 6 más 3 subsuelos, 900 personas. Eso es un transatlántico. ¿Y cómo te sentías vos? ¿Un orfebre de la escritura, un novelista, un narrador? ¿Cómo me sentía? Un periodista al comando del ovni, digo. Una vez más me sentía como me siento habitualmente, un impostor. ¿Qué hago yo acá? ¿Quién se equivocó conmigo? Muy bien. Me sentía muy bien. Tuve muy buenos compañeros, Carlitos. Supongo que sí, porque no debe haber sido tu fuerte la nomenclatura. No, además jamás tuve vocación. Si bien no tengo ni vocación de militante ni vocación de funcionario. Pero bueno, me tocó, así que, bueno, nada. Hay que bailar, se baila. Este año, al inaugurar la Feria del Libro, Juan Sasturain leyó un discurso. Es un discurso impactante porque se las arregló para hablar de muchas cosas juntas, incluyendo el mal que parece afectar a la sociedad argentina ahora. Tenemos, Charlie Escalante, ahí el video para compartir con el propio Juan, y con Marina Glesser aquí presente. Ese momento. Hay evidencias, sí, de la acelerada expansión en estos últimos tiempos, sobre todo a partir de la pandemia. El mal de Bierce, lamentablemente, es muy contagioso y no hay vacuna. Tampoco hay un curso de investigaciones serias para conjurar su expansión mundial. ¿Acaso se deba a su capacidad de enmascaramiento o por la naturalización de los síntomas, no percibidos siquiera como anomalías de conducta? El enfermo del mal de Bierce, habitualmente omnipotente y poderoso, no se percibe enfermo. Lo detectan y padecen los demás. Es por eso fundamental, y eso es una tarea para todos, en esta etapa crítica del diagnóstico precoz del posible sinvergüenza. Está en cuestión a la larga o a la corta la supervivencia misma del tejido social. Es cuestión de estar atentos ante los demás, pero también ante el espejo. Esos primeros síntomas son, entre varios, primero, la pérdida de la capacidad de empatía, progresiva indiferencia hacia el otro, que deriva hasta el no registro y el abandono, la pérdida progresiva de todo tipo de sensibilidad social y el desconocimiento del prójimo. Otro síntoma, el segundo, es la agresividad creciente en el registro verbal a través del insulto o de la descalificación, el repertorio gestual y en el protagonismo en episodios de violencia física concreta. El enfermo del mal de Bierce convierte a los demás en blancos móviles
de sus descargas furiosas. El tercer síntoma es la flagrante irresponsabilidad. El enfermo del mal de vivirse obra y decide sin tener en cuenta las consecuencias a menudo trágicas de sus actos. Y no menos significativo, es un síntoma clásico y fácil de percibir por lo aparatoso, la megalomanía y la consecuente arrogancia. Parte de tu discurso, estuviste mirándote a vos mismo y escuchando. Sí, señor. Un poco pretencioso, ¿no? Pero está bien. Es que pretendemos de vos nada menos que eso. La inteligencia, ¿te las arreglaste para definir a la época o al presidente Javier Milei de una manera extraordinaria sin nombrarlo? Porque también el presidente Milei, entre otras cosas, es él, pero es un síntoma. No viene de la nada. Es un resultado de nuestra sociedad, entre otras cosas. Cuando digo nuestra sociedad nacional y nuestra sociedad universal. Hemos llegado a esto, hemos votado esto. La sociedad ha elegido estas cosas. Bueno, seamos conscientes de que lo hemos hecho, ¿no? ¿Cuál sería la normalidad argentina si es una sociedad que votó a Menem y 2 veces y también le hizo ganar una tercera elección? Bueno, pero ha votado muchas cosas distintas en distintos momentos, ¿no? Somos capaces somos saludable o perversamente capaces de cualquier cosa, ¿no? Viste que Ricardo Foster cree que el kirchnerismo fue la anormalidad en la historia argentina. Como la anomalía, dicen, ¿no? Claro. Una anomalía, sí, también, sí, siempre se puede convertir en anomalía. Sí, se puede, siempre hemos leído, durante muchos tiempos hemos leído la realidad política y económica argentina como la alternancia de 2 proyectos, ¿no es cierto? Y en general seguimos pensando en eso, que existe, ¿no es cierto? Un proyecto nacional, anticolonial, etcétera, y un proyecto encarnado en estos últimos décadas y décadas en la forma más salvaje del neoliberalismo. Pero hay que matizar, hay que cruzar, ¿no? Esas cosas existen como polos en los cuales pero en cada momento las coyunturas se hacen diferenciadas, se hacen distintas, y bueno, en eso consiste, es muy plástica la realidad, ¿no? ¿Seguís soñando con un gol que te perdiste? Si seguís soñando con un gol que te perdiste. No, he dejado de soñar esa cosa. No tengo más sueño de fútbol, tuve durante tiempo. No, ahora no tengo más sueño de fútbol. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo fuiste jugador? Jugador. Poquitos, cuando era muchacho, cuando era adolescente, hasta los 21, 22 años, cuando jugaba en la facultad. No mucho más, Carlitos. Tenía aspiración de jugar como cualquier argentino. Si sos del 45, hasta el 65, 66. Sí, ahí sí, todavía era alguna ilusión de jugar un poquitito, de jugar en algún equipo, digamos. En la Facultad de Filosofía y Letras sí, ahí sí jugamos mucho, muy bien, nos divertíamos mucho y le ganábamos a equipos que tenían mucho más... ¿A los de económicas o los de derecho? A los de económicas, de derecho, que estaban llenos de una población masculina, haciendo referencias incorrectas para esta época, una población masculina apta para el juego del fútbol, mientras en Filosofía y Letras éramos 4 gatos, la mayoría eran chicas. Claro, 10.000 alumnos contra 5.000 alumnos, de los cuales la minoría eran varones. Claro. En psicología había poca, en letras, a veces, en letras donde yo estudiaba había comisiones que era el único varón. Claro. Qué divertido. Qué divertido. Buenísimo. Lo que se ¿no? han perdido otros giles. Claro. A mí, que estudié en la misma facultad de Filosofía y Letras, pero en Mendoza me pasaba lo mismo. Éramos apenas 11 para armar un equipo de fútbol en toda la carrera. Exactamente. De Letras. Y sin embargo, a veces le ganábamos a Económicas o a Derecho o a Medicina, donde había mucho más. Además, pues nos subestimaban por el pelo largo, todos unos hippies, medio barbudos, fumeta algunos. En fin. Pero había equipo. Había equipo, ¿no? Y la metáfora de David contra Goliat o los pocos contra los muchos siempre al respecto funcionó. Tu pasión por el fútbol y por la escritura sobre fútbol. Sí, es tan grande como tu pasión por el género policial. Es que uno escribe las cosas que le gustan, Carlito. ¿Sí? ¿Para qué vas a escribir si no? Como decía Miguelito Viantes, si sufren tanto, ¿para qué escriben? ¿No? Ironizando sobre aquellos que... la condición humana los perturbaba, etcétera. Todo Dostoyevsky de bolsillo, ¿no? Dostoyevsky de bolsillo. ¿No? Se les crecía la vena de la frente, etcétera, etcétera, ¿no?
Pará, loco, sufrís tanto, no escriba, viejo. No, yo escribo siempre sobre las cosas que me gustan. Bien, tenés 80 años cumplidos ahora, no es, Sí. no es un secreto, 1945, 5 de agosto, la noche de la bomba atómica sobre Hiroshima, es difícil de olvidar, comienzo del peronismo por otra parte. ¿Por qué a esta altura de las cosas y después de todas las experiencias crees que una parte muy importante de esta sociedad sigue confiando en el peronismo? ¿Qué tiene el peronismo a tu criterio? Y encarna o encarnó, o encarnariola, O encarnará. o encarnará, aspiraciones genuinas. Es decir, aspiraciones genuinas de valores que siguen siendo vigentes, aunque están muy desdibujadas, ¿no? La contraposición entre un pasado colonial y la existencia de una nación, de una patria, sigue existiendo, sigue siendo. El sentido de patria como una nación independiente, en la cual los vínculos que nos unen no son los empresariales, sino los de la patria es una familia, no es un país, es una familia, no es una empresa. Exacto. Es una familia. O que la familia no es empresa también, ¿no? Porque lo que has tocado es el valor de la familia, digamos, signado como empresa hoy por hoy, ¿no? La que se sostienen los Pareciera vínculos. que el único vínculo posible, vínculo posible entre las personas, sea el modelo, alguna de las formas del modelo de la empresa. Sí, mercantil. Es una locura. Bueno, eso es producto de el hiperdesarrollo de una ideología utilitaria que ha sido muy saludable en un momento determinado de la humanidad para el crecimiento, la tecnología, etcétera, etcétera, porque el capitalismo por algo surgió, ¿no? Y sus formas imperiales también son resultado lógico de sus propias necesidades. Pero bueno, estamos viviendo las consecuencias perversas de llevar hasta el extremo ciertos postulados que no tienen por qué ser dogmas como los 10 mandamientos, ¿no es cierto? No se necesita ser Lenin para describir la perversidad de esta etapa del capitalismo, ¿no? Total. No te voy a preguntar sobre Evita, sino que voy a leer ¿Sí? un poema tuyo sobre Evita. Después Bueno. vos me decís qué opinás. Evita de evitar se llama el poema de Juan Sasturain, que es ciertamente transgresor, ¿eh? Había una vez un verbo sin decir, sin gritar, un verbo calladito y sin balcón, un verbito nomás, un verbo más o menos, sin jugar ni conjugar, sin tiempo ni modo, ni vos, ni yo tampoco. Teníamos el verbo. Había un silencio así. Pero el verbo se hizo carne y evitó entre nosotros. Evita, dijo el verbo, evita tú, evite él, evitemos nosotros, evitamos, dijo el mosquito, y la historia araba, evitaba para él y con nosotros arrastrados por ella. Ella, Evita, de evitar, arrastró por todos. Se arrastró para los arrastradores, le enrostraron arrastrada, y era verdad, oh mentirosos, que los llevaba a la rastra de la nariz, de los huevos, los llevaba la hembra, con el olor de la historia entre las piernas, entre las manos, entre las masas, y hacía la calle y el amor con el pueblo, a los gritos, oh, escandalosa. Evita, le decían, evita hacer olas, y Evita no evitaba, oleaba, olía el celo de la gente, la arrastraba, el arrastre de Evita, oh señora, arrastra pro nobis. Dicen mis amigos que mi vino es triste, pero ella vino de venir, verbalizó. Evita tú, me dijo, el vino entristecido, evita de evitar las noches largas, las amargas rachas, las tantas nachas, dijo Evita y vino de venir, conjugó el verbo, invitó el vino, de beber, bebió, bendijo el agua de las fuentes, las patas de las fuentes, las manos de los fuegos, y metió las manos en el agua en el fuego, el huevo en el agua, ponía huevos Evita, y con este le puso sal, con este le puso amor, y con este les dijo no a los pícaros, no a los gorditos, evitó que los pícaros gorditos se lo comieran todo. Después tendió la mesa en la plaza, dio de comer, no a las palomas, dio de creer en el plato, no a los creyentes, en la plaza. Y un día dijo, Evita dijo, eviten sacar las pieles del plato, pero sobre todo no saquen nunca las patas de la fuente.
Hay que volver a las fuentes, revisó el revisionista que reveía. Dijo y decía mi madre, evita de evitar las malas, cuídate Juanito de las malas compañías. Carteles grandes, grandes compañías. Dicen, evita elegir, elige evitar. Dicen, evita las salidas de las fábricas, las camisas salidas, los descamisados. Evita los descamisados, y no solo. No te descamises, no te descarriles, no te amontones. Evita de evitar los amontonados. Te tocan de tocar o te toca de morir como le tocó a aquel o al otro por amontonado. Evita entonces. Si evitas, decían, si evita fuera o sería, si viviera sería, pero eso es lo que hubo de haber habido, como decía el que te dije, porque ya no es de tu vi, ser o estar, porque el verbo se hizo cáncer. La carne dejó al verbo sin sujeto, sin sujetar, se soltó sola y deshabitó entre nosotros. Y hubo un silencio así. Pero evita, decíamos, evita los temores, los tumores, la mala sangre, la mala leche de los años en 3, la coartada de volver, de ser millones de montones. No te vayas, no, carajo. Aparta de mí esa hora. Las 20 y 25, no entres, no salgas a la inmortalidad. Evita las inmortalidades, evita lo inevitable. Y colorín, evita, dijo la moraleja. Colorado, evita la queja, la moda vieja. Este cuento se ha... No acabes, compañera, evita. No te entregues, no te vayas, aguantá todavía otro día peronista. No te calles, compañera, porque había, 1, 2 veces, un verbo bien dicho y conjugado. Conjugue, compañera, descamise, renuncie, funde, dignifique, compañera. Evite el silencio, preséntese, que se siente todavía, bajito, se siente. Qué bueno, Carlito. Qué bueno lo tuyo. Qué poemón. Qué bien que lo leíste, Carlito, qué grande. Me preparé para esto, antes hicimos un espectáculo y lo hacíamos en el espectáculo, Juan. Qué lindo. Lo tiene Carlito. practicado. Qué lindo que suena, muy bien, ¿eh? Hacíamos en el espectáculo un poema de Juan José Saer, impresionante también, inédito. ¿Este lo publicaste finalmente? Sí, salió en los 60, no me acuerdo en qué medio. Y después lo junté en el versero, está. Sí. Está, porque es un texto, digo lo que nosotros teníamos como información, publicado en 1986, un homenaje a Eva Perón. Claro. Y luego publicado en el libro. Mezclas un montón de cosas ahí, resonancias de todo tipo. Claro, y leído así, como vos lo lees muy bien, Carlitos, la verdad. Te agradezco mucho porque se completa mucho el sentido con la entonación, con los Sí, claro, y bueno, la escritura poética se entrevera todos los registros, todos los discursos entrecortados, se cruzan, todas las referencias se cruzan y se pueden utilizar, ¿no? Es lo que cuando uno escribe, nunca escribe desde la nada, escribe con todos los otros discursos dentro de sí, ¿no? Así es. ¿Mencionás la canción de Chico Buarque, Cálice, afasta de mí ese cálice? Sí, señor, todo, sí. Porque yo lo decía en portugués cuando lo leía originalmente, claro, pero te quería preguntar, afasta de mí ese cálice, pero vos decís aparta de mí. Sí. Claro. Utilizás la misma expresión. Sí, eso es vallejiano también. De César Vallejo. Claro, eso es vallejiano Cálice, también, claro. Y hay mucha resonancia, obviamente, de Lamborghini, hay muchas resonancias de Leónidas. Las patas en la hoguera. Claro, las patas en la fuente. Leónidas, ¿no? Claro, de Leónidas, un poeta que hemos leído y hemos sentido con tanto... Bueno, y todas las cosas, todo lo que uno lee, cuando uno escribe con todo lo que ha leído y con todo lo que ha percibido, con todo lo que ha oído, ¿no? Este poema es un poema de métrica libre, muy libre, y además dice cosas fuertes que no sé si todo el mundo estará de acuerdo con ellas, y es lo que menos importa al respecto. Pero vos escribiste, además, sonetos de manera casi profesional, hablando sobre la realidad para una contratapa de página 12. Sí. Un ejercicio de una métrica exacta y difícil. Más o menos, a veces no están tan bien medidos, pero bueno, pasaba. Lo que pasa es que, Carlitos, hace muchos años que tengo muchas dificultades para formular con claridad un pensamiento discursivo, ¿no? ¿Por qué muchas dificultades? Y porque me cuesta, porque me enredo, porque no formulo bien. En cambio, me siento más cómodo
cuando utilizo la ficción o utilizo la poesía, me siento más... Es una manera de gambetearle a la formulación estricta, teórica, que pueda ser, ¿cómo podemos decir?, analizado en términos de verdad-mentira. Claro. Más libre en el imaginario poético. Claro, la ficción no es ni verdad ni mentira, ¿no es cierto? Es ficción como tal. Eso no quiere decir que no signifique, al contrario, los significados son más libres. Entonces, de algún modo utilicé siempre la poesía un poco como un recurso para darle carnadura a ciertas cosas que de otra manera no podía, ¿no es cierto? Se murió Hellman, bueno, yo no podía escribir nada que no podía. Una necrológica, digo. Claro, porque no sabría hacerlo, no sé si lo que hice lo hice bien o mal, pero es lo que me salía, ¿no? Y escribí mucha poesía política en los años 80, ¿no? Escribí este poema y otro poema largo que se llama Aluvión. Porque era lo que podía contar, era lo que me salía, ¿no? En años de crisis, en años de la renovación peronista y todo, muy, muy complejo, muy, ¿no? Y vos estabas lejos de cualquier lugar de poder por entonces. ¿Habías vivido en España? Sí, no, pero lo de España fue casual, Carlito. Yo no me exilié, y porque no tenía motivos, más allá de una amenaza como cualquiera que le pasó, no tenía motivos concretos últimos de exiliarme, así que vivía acá. No, y si fui a España, fui un tiempito a fines de los 80, que coincidió con el triunfo del Turco, lo cual me pegó tan mal que ahí fue cuando me bajé del peronismo como institucionalmente, ¿no? ¿Devolviste el carnet de afiliación? Sí, el Turco fue demasiado. Muchos peronistas se fueron en esa época. Claro. Es decir, algo estábamos haciendo mal si habíamos terminado votando eso, ¿no? Sin lugar a dudas. Dicen los que saben que sos el mayor experto vivo en la historieta en la Argentina. No es cierto eso, pero sí sé de muchas cosas. Me gustan muchísimo las historietas, y como he leído mucho y he escrito un poquito, de ahí algunas zonas que las manejo bien, otras cosas no sé un carajo, y hay otros, digamos, pero me lo han marcado muy bien. Los nombres totémicos, Oesterhel, Breccia, claro, esos fueron sí. Tus amigos, tus compañeros, tus socios de trabajo. Sí, no, a Héctor nunca lo conocí, a Héctor nunca lo conocí, fui lector de Héctor, como toda nuestra generación. Lo que sí hicimos nosotros, y en eso sí, creo que está bien, que lo pusimos en ciertos ambientes, lo pusimos en valor, digamos, a la historieta en términos, es decir, la colocamos en un lugar de visibilidad cultural. Ahora, cuando uno va a la Biblioteca Nacional, eso sí lo hicimos. Cuando entra por la calle Las Heras, ve la historieta como parte de la historia central de la literatura argentina. Bueno, eso, hemos participado con muchos otros compañeros en esa revalorización, que tiene fecha más o menos, fue desde fines de los 60, comenzó esa tarea un poco. La historieta no necesita que nadie la defienda, ¿no? Está ahí, es un producto cultural sola, claro. Como el tango, no necesita nadie que lo defienda, está ahí, es un producto cultural poderoso, rico y todo. Pero es cierto, desde lo que llamaríamos los espacios especiales de la cultura, del reconocimiento, de la foto de la cultura, no aparecía en la foto. Y lo que hicimos un poco, algunos, fue ponerla en la foto de la cultura. Darle el valor. Ni en los suplementos literarios. No necesita que nadie la bendiga ni nada, ¿no? Nadie necesita explicar que el negro Fontana Rosa es un extraordinario narrador, ¿no? Clarísimo. Nadie necesita sí, traer a Mafalda. Claro, exactamente, ¿no? Pero hubo una época en que opinar así era casi transgresor, era, mirá lo que dice. Claro, bueno, son épocas, Carlitos. Y la verdad que eso ha cambiado. Señor Juan Sasturain, en el programa continuará Historietas Argentinas en Canal Encuentro, cuando el Canal Encuentro era el Canal Encuentro. Están escuchando los amigos en la radio, los del streaming están viendo, pero qué cantidad de laburo detrás de 2 minutos de televisión. Qué bien hecho está ese programa, ¿eh? Qué bien hecho. Carlitos? La postproducción, el sonido, y además vos yendo a la casa de Solano López ahí. Ahí además con Solano en otro programa, no me acuerdo dónde, fuimos a la casa original, fuimos a la casa del Eternauta. Claro, a la casa de Héctor, que en Bécar, a dos cuadras de la estación. Qué bueno. Claro, estuvimos ahí. La televisión no se explica, pero a veces hay que detenerse en la producción, porque hoy con 3 paparulos discutiendo sobre un video te hacen 1 hora de televisión. O 2 o 3. Y ahí hay una cantidad de laburo. Sí, se trabajaba muy bien. Y de conocimientos. Sí, ¿no? Sí. Fuimos muy lindos. Yo trabajé mucho en esa época.
me tocaron buenos compañeros, trabajamos muy bien. La productora era nativa y había mucha gente ahí, mucha gente que laburaba, mucha gente, guionistas. Bien, ¿es posible que tus laburos en televisión, tan ridículo a veces es todo, te hayan llevado a ser director de la Biblioteca Nacional? Es probable. Porque te dieron una visibilidad y una autoridad. Exactamente, Carlito, dijeron, este que habla tanto de libros debe saber de eso. No, Entonces, pero también los que has escrito, los que te hemos leído, ¿no? Claro que sí, pero la tele de visibiliza. La visibilidad fue muy, pero muy importante. Muy, pero muy importante con todos los equívocos que tiene eso. Claro. O sea, sí, usted es muy conocido, ¿sí? Bueno, sí, reconocido. Claro, pero... usted es el de los libros, grande Juan, vamos con los libros. Qué bueno. Esas cosas, eso no quiere decir que el reconocimiento no significa dos cosas. Un poco estás reconocido y otra cosa estás reconocido por tus valores o por tus cosas. Claro, y las dos cosas se dan. La televisión tomada como una herramienta es completamente benéfico, tomada como un arma de poder tiene una complejidad. Vos, la verdad que usaste la televisión y la televisión te usó a vos para las causas más nobles. Obviamente, Carlitos, es decir, nunca hemos considerado que haya medios que sean más o menos perversos o más o menos aptos para contener en sí lo artístico o lo ideológico. Es decir, la aparición de los medios de masa, somos hijos de los medios de masa, por lo menos mi generación es la primera generación de esos medios de masa. Somos hijos de los medios de masa, ¿no? Claro, vos viste aparecer en la televisión. En los 50, yo sin tele, imagínate sin tele, Carlito. Yo era chico en los 50, en los pueblos no había tele, no había tele todavía. Pero sí los medios de masa habían invadido toda nuestra forma de acceder a la lectura. Nosotros leíamos historietas, no leíamos Salgari, leíamos historietas, o cuanto mucho leíamos libros de Robin Hood que tenían dibujitos. Y escuchabas radio. Y escuchaba radio y iba al cine. Claro, cine, radio y historietas. Exactamente, es decir, y esos medios, en una altísima proporción, eran portadores de mensajes bastante berretones o alienantes, como quieras. Claro, te vas a poner apocalíptico de la escuela de Frankfurt para acá, era pura alienación. Sí, o de Weimar para acá, sí. Exacto, pura alienación. Pero bueno, sabemos ya, y la historia nos enseña que, si la historia enseña algo, pareciera que no aprendemos nada, pero bueno, si la historia nos enseña que todos esos medios, en principio denigrados como medios menores y marginales, han sido capaces de portar en sí, como luego la televisión, la artisticidad. Hay obras maestras en todas, como hay obras maestras también en lo llamado la literatura que conocemos como tal, ¿no? Es decir, que el soporte no inhibe la posibilidad por eso no tenemos que ser necesariamente escépticos ni radicales respecto a las nuevas formas. Claro, pesimistas. Para nada. Porque las divulgaciones del conocimiento igual suceden. Encontrás entre medio de todo algo que sí tiene valor y vale la pena. Por eso decimos siempre, no sabemos cuáles van a ser los clásicos del futuro. ¿Qué va a quedar de todo esto? No tenemos la más puta idea. En tu dedicatoria de Tinta China que tenemos aquí sobre el escritorio, y es extraordinaria novela policial negra argentina. Ay, la quiero leer, es nueva. Yo no la podía abandonar, de hecho, y la terminé contra mi voluntad. Me hubiese quedado ahí en el 79 con Echenique investigando, aunque menos golpeado que él, seguramente. Le dedicás a tu hermana, que fue tu primer lectora, claro, y a tus nietos, exactamente, con la esperanza de que te lean. Sí, claro, con mi nieta Mila y mi nieto Noah. ¿Son hijos de Lola? No. Porque Lola es tu hija periodista. Lola es mi hija menor, que ya tiene 30 y pico años, una señora que no es hija de nadie, hace muchos años que no es hija de nadie. ¿Hace cuánto que le regalamos un gatito? No me acuerdo, Carlito. No, a Lola le dediqué una novela que yo quiero mucho, cuando recién había nacido, una novela que se llama Parecido, Sociedad Anónima, que la escribí en Barcelona con ella UPA. Y que me metía la mano en el teclado y todo, que me arruinó varios archivos. Y después esa novela se la dediqué a Lolita, porque la novela se llama Parecido S.A. Bien, ¿has tenido una relación constante con los medios de comunicación como trabajador de planta de los medios de comunicación? Fuiste el jefe de deportes de Página 12, quiero decirle, durante mucho tiempo. Sí, no, más que jefe de deportes, fui encargado, pero no, jefe era el mulato Lagares. Pero después renunció Lagares y vos te dedicaste.
íbamos ahí, pero no, estaba Pablito Viñones, yo acompañaba, ¿no? Jefe nunca el encargado de la sección No te gusta deportes, tanto la palabra jefe, ¿no? No, si me toca. En Fierro sí era responsable, sí. En Fierro sí fue Fierro era responsable. director. Pero en página aprendí. Yo nunca había laburado adentro de un diario. Yo tenía 50 años, 50 y pico años. Nunca en la puta vida había laburado adentro del diario. Había colaborado desde la época de La Opinión. Claro. Como colaborador, llevaba esto, lo otro, en La Opinión, en Clarín, después bueno. Pero en un diario, humor. Bueno, en las revistas sí, pero en un diario, sentarte en un diario y editar todos los días, laburar, nunca lo había hecho. 6-7 horas, claro. Claro, nunca lo había hecho. Entonces cuando llegué, yo tenía más de 50 años, y me recibieron el Mulato y todo, y el Nene Pano, y Diego Bonadeo, toda gente que era, o Guiñazú, los compañeros de ahí. Yo nunca había cerrado. No sabía cerrar. Bueno, vos estás, Carlito, vos andabas por ahí. Tuve que aprender de grande a hacer esas cosas. Qué bueno, aprender de grande. Yo recuerdo que la única vez que te enojaste conmigo... Épica pelea. Y sí. me puteaste. Me puteaste mal. Pero no sé cómo me corriste, ¿por qué? No, por un cierre, porque sí, bueno, yo era el jefe de la sección de espectáculos. No se peleen, ¿eh? No, ya pasó, caducó. Juan, mira, con gratis completamente, por su propia voluntad, le había hecho una entrevista a Dolina. Él era el encargado de la sección deportes, yo era el encargado, el jefe de la sección cultura y espectáculos. Exactamente. Él me propuso, tengo una entrevista con Dolina, ¿querés publicarla? Sí, buenísimo, dale, tenés que escribirla, es tanto, qué sé yo, pero la sección de espectáculos tenía una hora de cierre, las 9, y Juan era famoso porque en sus cierres tardaba un poco, entonces él tenía que cerrar la sección deportes y escribir la nota principal de la sección espectáculos al mismo tiempo, ganas. Me debe haber venido a apurar, Carlito. Claro, entonces yo le dije, Juan, en la hora de cierre, y Juan se enojó conmigo, diciendo, todavía que estoy haciendo este laburo, me venís a apurar. Claro, que consigo una entrevista con Dolina y me apurás. Sí. La pelearse entre redactores era más raro. Uno se peleaba siempre con los fotógrafos, ¿no? Claro. Los fotógrafos son seres extraños. Sí, son máquinas diferentes. Ahora, lo interesante de esto es que a mí pelearme con Juan Sasturén, que Juan Sasturén me dirigiera la palabra, era un honor. Dale, no era un problema. No jodas. Era linda redacción esa, ¿eh? Cuando existían las redacciones, sí. Claro. Algunas existen todavía, ¿no? Sí. Sí, claro, pero en otras dimensiones. Está tan bien escrito ese diario. En ese diario, no hay tinta. Nuestros compañeros de trabajo, mis compañeros de trabajo fueron Juan Gelman, Miguel Briante, claro, Tomás Eloy Martínez, Juan Sasturain, Osvaldo Soriano, además de muchas otras personas. Horacio Berbige, eran las personas míticas con que nosotros interactuamos, nos reuníamos, nos peleábamos, discutíamos. Yo me sentaba a espaldas de Mario Weinfeld. Claro. Al lado mío se sentaba María Moreno. Susi Biau. No, Susana Biau, que no quería estar en otro lado, en política y todo, pues se peleaba, era brava Susana. Entonces se venía y se sentaba en deportes con nosotros. O tal vez podía fumar, en la época que todavía se fumaba adentro. Obviamente fumaba como chancho todo. Y Julio Nudler, que contrajo cáncer de pulmón sin haber fumado nunca, entre otras cosas. Y la redacción entera votó una moción para que no se fumara más porque él tenía cáncer. Benedra. Y estaba sentado ahí. Cada personaje, Benedra. Sí, Salvador Benedra. Salvador. Sí. Nadie sabía que mientras estaba castigado en el diario estaba escribiendo una novela con la que casi que ganaría el premio Planeta, ¿no? Totalmente. Un montón de gente diferente. Estaba muy bien escrito el diario, estaba muy bien. Después nos pelearíamos entre nosotros, vino la política, todas esas cosas, pero estaba muy bien escrito. Sí, yo lo leí. Tuve la suerte de laburar en lugares donde se escribía muy bien. La primera experiencia que tuve fue en La Opinión, a comienzos de los 70. Yo era un pendejo, recién empezaba. Ahí, el libro, el diario de Timerman, ¿no? Sí. Año 71. Yo tenía 25 años, 26. Y colaboraba, las primeras cosas que escribí. El jefe de redacción era Tomás Eloy, que venía de Primera Plana. Y el encargado de cultura era Juan Gelman. Sí, Juan Gelman. Te tiraban laburo, ¿viste? Y vos escribías ahí, filmabas tu nota. Y estaba empezando Osvaldo Soriano, casi en el gordo trabajaba adentro, si venía de Panorama y trabajaba adentro, era redactor el gordo. Casi en paralelo con vos. Sí. Este libro me lo mandó la editorial, lo leí completo. ¿Me lo vas a dedicar? Sí, Carlitos. ¿Me lo podés dedicar? Yo traje lápiz y papel. En el programa de Telefe, Ver para leer, Juan Sasturain regala y dedica un libro y dice, dedicar un libro es como entregar el corazón. Ahí lo vamos a ver y vos me entregás el corazón ahora. Qué grande. Esto regalar libros no es nada fácil.
ya veo que me voy a meter en varios problemas. Y encima, después hay que dedicarlo. Y dedicar un libro es como entregar el corazón. Claro que depende de qué tipo de corazón tenga la gente, ¿no? En el caso de Nabokov, del autor de Lolita, le dedicó todas las novelas a su mujer, a Vera. Es como calcado. En cambio, en el caso de Hemingway, no. Hemingway pasaba de novela a novela, de mujer a mujer. Están todas dedicadas a minas diferentes. Así que me vas a dedicar y todavía no he sido nunca tu mujer. El Falcon bramó en el lugar y con 2 maniobras bruscas quedó enfilado hacia Rivadavia. Medina metió primera, aceleró a fondo y dobló con ruido de gomas hacia la provincia. Es un pedacito de tinta china. Las oficinas donde trabaja el detective Echenique, protagonista de la saga, que hoy son 4 novelas negras de Juan Sasturain, está en un lugar en la Avenida de Mayo. Esa locación, ese edificio en Avenida de Mayo, es un edificio real. ¿Estás inspirado en un edificio que conoces? Puede ser cualquiera de la mano, viniendo de Plaza de Mayo, mano izquierda, puede ser cualquiera de acá de la esquina de, acá estamos en Sáenz Peña, sí. Entre Sáenz Peña y la 9 de Julio puede ser cualquiera, aunque a veces, a mí me parece que en algunas novelas estaba del otro lado. Lado. Claro, pues se escuchan Echenique dice que escucha las campanas, y parece que son las campanas del Consejo Deliberante, que de este lado de la 9 de Julio no se escucha. Es decir, está en algún lugar, no es el Barolo, Perdón. Es un edificio cualquiera de esos. O sea que no es donde estaba el diario Crítica. Ahora se me hizo un quilombo en la cabeza. Vos decís, Echenique dice. Echenique es tu personaje, lo escribís vos. Sí. Echenique no dice, sos vos el que dice. No, bueno, no. Un alter ego. No. No lo leí. En la ficción, si vos ten en cuenta, esta novela se fue escribiendo a lo largo de mucho tiempo. Empezó en el 79, está claro. Claro. ¿La tenías desde el 70? No, el personaje se fue escribiendo a lo largo de mucho tiempo. Manual de Perdedores, las primeras páginas de Manual de Perdedores, la primera novela, yo tenía 26, 27 años, Carlito. Tenía el título, Manual de Perdedores, que si hubiera escrito un libro de poemas le hubiera puesto ese título, porque me gustaba el título. Yo en general tengo buenos títulos, después lo que viene abajo a veces no es acorde. Pero tenía ese título. Entonces escribí 6 páginas de un ejercicio literario. Yo no tenía mucho que contar. Yo tenía 26 años, un chico de clase media aquí. ¿Qué experiencia tenía? Pero quería escribir novelas. Entonces hice un poco un ejercicio de novela, lo que estaba leyendo, novelas policiales. Entonces escribí la primera escena. El personaje no se llamaba Echenique, en ese momento se llamaba Robledo. Y no era tan jubilado, no era tan grande. Era muy grande para mí. Tenía 40 y yo tenía 20 y pico. Después cuando la publiqué, ella se llamaba Echenique, él tenía 60 y yo 30 y algo. Pero eso lo escribí a principios de los 70. Y ha ido envejeciendo. Yo envejeciendo, el viejo no. Eso es lo gracioso, medio tragicómico. Pero ya no tiene 40 como antes. No. Echenique, siempre tuvo 60, es del 12. Es de 1912, es como mi papá era del 10. Es más o menos como mi papá él. En el momento de la novela tiene 65 años, 66 años, y siempre tiene esa edad, porque todas las novelas de Echenique transcurren en un mismo periodo. Durante la dictadura, claro. Lo que pasa es que yo estaba antes, durante, y ahora estoy a como 30 años de eso. Es decir, yo sí me envejezco, el viejo no. Claro, o sea, no podés decir como Flaubert, Madame Bovary soy yo, vos no podés decir Echenique soy yo. No sé, no. Pero no. Si Echenique dice una cosa, reitero esto, vos dijiste, dice Echenique que tal cosa. Lo que pasa es que uno está diseminado. Vos escribís también, Carlitos, y cualquiera que escribe ficción sabe que más allá de tu vocación, tu voluntad, lo que vos quieras hacer, estás diseminado en todos los personajes, estás en todos. Consciente o inconscientemente, hay pedazos tuyos en todos lados. Por supuesto. Incluso, sobre todo, donde menos te lo imaginás, ¿no? Hay cosas tuyas, duda. ¿no? Da la situación para que escribas una novela sobre esta era, sobre Milei y la era de la crueldad, gobernando un país que se autopercibía como culto y avanzado como la Argentina. No tengo idea, Carlitos, no lo sé. Se percibe. La única novela que escribí muy pegada a la coyuntura fue La lucha continúa,
porque estaba en página yo y Ernesto Tiefenberg, el director de entonces, en el año 94, 95, me dice, en el verano, llegaba el verano y me dice, ¿por qué no te escribís un folletín para el verano? Yo iba a la Mar del Plata. ¿Por qué no te escribís un folletín de entregas diarias, de 70 líneas diarias? Porque en ese momento Manolo Vázquez Montalbán, el autor de Tatuaje, el creador el gran escritor catalán, de Pepe Carvalho, de nuestra generación, un poco más grande, pero de nuestra generación de novela negra, en este caso española, había escrito una novela de Carvalho para el verano, para El País, para el diario El País. Ambientada en Buenos Aires. No, ambientada sobre un banquero, no sé, Mario Conde, un banquero chorro de allá, un episodio que había en ese momento. Y me dice, acá era un escándalo en la época del Turco, y el oro de no me acuerdo quién, Ibrahim, una época el narcogate. Exactamente, ese Valija Gate. Sí, Valija Gate. Ese quilombo. Ali Ibrahim. Eso dice Ernesto. Ernesto me dice, ¿por qué no te escribís una novela en base a esos datos de la realidad? Esos datos. Bueno, con esta coyuntura. ¿Cómo no? Como yo no escribía, estaba en el diario, yo era colaborador. ¿Cómo no? Y dije que sí, claro. Y escribí durante 40 entregas. El diario salía, en esa época de página no salía los lunes, claro. No salía los lunes. Escribí 40 entregas de 5 por página, 5 por 4, 20. Claro, 8 semanas, enero y febrero, 8 semanas. Escribía 5 por semana. 40 entregas. La novela es un quilombo. Porque además estás presionado por el tiempo. Iba escribiendo, iba inventando mientras la correlación de tiempo y eso, ¿no? Iba temporal. Inventando, escribía 70 líneas y mandaba el título siguiente y seguía inventando. A la altura del capítulo 14 aparece un personaje, el personaje que es Pirovano. Es un ex arquero de fútbol que anda siempre con un guante de fútbol puesto, el arquero puesto, que en la primera escena le ataja un penal a Menem en la Quinta de Olivos, jugando con un equipo de amigos. Revela su condición de superhéroe. Se saca el guante y tiene una terminal electrónica, se conecta y se convierte en superhéroe. Bueno, ahí la novela se fue saludablemente al carajo. Se convirtió en un delirio, como la época. En un delirio como la época. Bueno, esa novela fue una novela bien de coyuntura. Muy delirada, pero bien de coyuntura. Vos me preguntaba si podría escribir algo sobre Milei ahora. No sé, tendría que volver Pirovano, tendría que volver el superhéroe. O Cenitram, qué sé yo. O Cenitram, sí. Claro. Que no es otra cosa que Martínez al revés. Te educó, si uno lo piensa un poco, también la radio, ¿no? Sí. La literatura popular, el cómic, la historieta, etcétera. Contabas recién, los medios de comunicación, la radio. Vos viviste la época de apogeo del tango. ¿Cuál es tu tango favorito, si de una tenés que decirlo? Y no sé, serían un par de tangos cantados por Florial Ruiz, algún instrumental de Pugliese. De Florial Ruiz, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué sé yo? No sé, alguno de los balsecitos esos que tiene grabado. Mañana zarpa un barco, por ejemplo. Bueno, alguna de esas cosas. Mañana zarpa un barco está. Qué lindo, ese le gustaba. Sí, ese tango ese le gustaba a mi mamá, por eso. Mañana zarpa un barco. Sí. Ahí tiene un verso, tiene 2 o 3 versos maravillosos. Uno dice, qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar. El marinero bailando con la chica, ¿no? De libre de radio, a ver. Mañana zarpa. Marina quiere bailar con Sasturain, ¿usted quiere bailar? Bailamos si querés. Magia de radio. L'Oreal, qué grande. También cantaba el gallego,
A Guillermo Sacomano, a cuyo cumpleaños te fuiste el día que renunciaste al diario Clarín en 1979, le gusta citar la frase de Melville de Bartholí, el escribiente. Preferiría no hacerlo, ¿no? Totalmente. Chenique, por momentos da la sensación, tu personaje, que no sos vos, de preferiría no meterme en quilombo, pero me voy a meter en quilombo, como el personaje de Calamaro. Me gustan los problemas. Te gusta el quilombo. No tengo otra explicación, me gustan los problemas. ¿Vos por qué te seguís metiendo en el quilombo de escribir, de publicar, de corregir, de revisar? Tenés 80 años, te jubilaste hace tiempo, fuiste director de la Biblioteca Nacional, hiciste una obra complejísima, te quiere todo el mundo, te conocen millones de personas. ¿Por qué seguís? No sigo mucho, Carlitos, un poco por inercia también, ¿eh? Leo, lo que pasa es que me gusta leer y escribir, y tengo muchas cosas escritas que no he juntado, por ejemplo, tengo muchísimas. O sea, inédito, todo inédito y guardado. No, inédito no tengo nada casi. Lo que tengo todo publicado, pero no publicado no reunido en libro, quiero decir. No todo diseminado. No Las notas de los diarios, claro. Claro, y en los medios y montones de cosas hay. Así que la cosa siempre pospuesta de juntar cosas, ¿no es cierto? Y además, bueno, siempre la posibilidad de seguir escribiendo ficción y leyendo, ¿no? Que es lo que me gusta hacer, ¿no? Uh-huh. ¿Y tenés una dieta al respecto? De lectura, por ejemplo, ¿andás con libros en la mano? Siempre ando ahora estaba releyendo unas cositas de los cuentos de Walsh, algunas cosas raras que encontramos lindísimas de la época de Leoplan. Sí, leyendo y releyendo mucho, sí. Soy un lector bastante anárquico y picoteador, nunca demasiado sistemático, ¿no? Nunca he sido muy sistemático, ni tampoco muy consecuente, ¿no? Pero bueno, un lector, poniéndonos cultos, hedonista, digamos. Hedonista, o sea, que busca pasarla bien, como cuando mirás partidos de fútbol, o mirás las piernas de las jugadoras de hockey mirando hockey, ¿no? Exactamente. Te estoy citando a vos mismo, ¿no? Bueno, no se puede, uno puede. ¿Cómo hablar que me gustaban las leonas, porque cómo manejaban el palo? No puedo escribir sobre eso hoy, simple. Bueno, ¿por qué no? No, porque antes Poli te preguntaba si ya no tenés los sueños de futbolista, pero ¿con qué soñás hoy, Juan? Si ya no soñás con esos sueños, digamos, que en tus libros hemos recapitulado y soñado conjuntamente. No. ¿Qué sueña Juan Sasturain hoy? Que dure. Que siga. Que siga, sí. Que sí, es una lástima ese corte. Que no se corte. Que no se corte. La verdad que esa sensación es muy, muy verdadera, ¿no? Que no se corte. Sí, uno llega... ¿Cuál serían sus últimas palabras? ¿En serio? Ya, pará, dame tiempo. No, dejá. No, bueno, pero los sueños son una proyección, ¿no? Ahí te salió el guionista, ¿no? Pará, que no se corte. Que continuará. Continuará. Tu programa. ¿Y para la Argentina? ¿Y para la Argentina? No, para la Argentina soy totalmente optimista. Hemos salido de tantas cosas, tanta alternancia, que supongo que vamos a rebotar de esta basura, esta pesadilla en la que estamos viviendo. No podemos ser pesimistas, no nos da
no nos da la historia para ser pesimistas, no nos merecemos esto, así que sí, nos merecemos lo que nos está pasando, pero no debemos ser pesimistas, somos dueños de nuestro destino como todo el mundo, claro que sí. ¿Cuál fue? Vamos a vivir cosas mejores. ¿Cuál es el escritor argentino más grande de todos los tiempos? Borges, probablemente. Probablemente Jorge Luis Borges, ¿no? Probablemente sí. Sí. Por lo menos para mi experiencia y todo, yo creo que sí. El maestro es una fuente inagotable de inteligencia, de sensibilidad. Es muy saludable. Viste que a nosotros, absolutamente saludable. A nosotros, a los que nos gustan el fútbol y las competencias, armamos el mejor equipo que viste en tu vida, claro. El ranking de los mejores jugadores, claro, etcétera. Claro. Son actividades competitivas en donde eso cabe y hay nomenclaturas y rankings y protocolos para hacerlo. Claro. En la literatura no hay ninguno, pero existen cánones también. Hemos jugado con el Negro Dolina una vez en Olé, me acuerdo de armar equipos de fútbol con jugadores, me acuerdo, propios, otros. Ni me armamos los equipos, no me acuerdo los equipos que armamos. Por ejemplo, yo te digo uno, el que no pasaría ningún control antidoping. Sí. Con Pacet en el arco. O sea, equipos apócrifos con jugadores. No, con jugadores que existen. Pero equipos que no existen. Pero dedicados clubes claro, que no existen. En ese equipo, por ejemplo, que no pasaría el control antidoping, juegan Pacet, Bianco. Bueno, es un poco policial. Canovio, son apellidos. O en el equipo de Galáctico, juegan Estrella, Luna, Saturno. Jugábamos a eso en una de las tantas revistas que tenía edición en La Urraca, que era Humor y Juegos. Teníamos una página, yo firmaba Banderín Solferino, y que hacíamos equipos raros. Claro. El equipo con los nombres más largos, el equipo con los nombres más cortos, equipo de borrachos, ¿cómo lo decías vos recién? Claro. Equipos escatológicos. De nombres ridículos. Ese divertido, para reírse muchísimo. Claro. Boludeces con las conocentes. Pero maestro. Es más lindo que boludear con la imaginación, es gratis, Juan. Por ejemplo, el equipo escatológico jugaban Brita Paja y. Caputo, Caputo, Verga. Peduto, todas esas cosas. Jugadores reales, porque además tienen que coincidir con que todas sean. Chanchadas, claro, esas cosas tan lindas. Jugadores reales de divertirse. Homenaje total a uno de los mejores periodistas deportivos que conozco y uno de los hombres más ingeniosos, divertidos y buen compañero, que es el Nene Pano. El Nene Pano, que ha publicado libros con estos entretenimientos. Quiero decir, si siguiendo la misma lógica desembarcáramos en la literatura, Borges es el mejor escritor, y en el equipo de los mejores, ¿qué otros juegan en la historia de la literatura argentina? Hay un montón. Muchos. Yo sé, todo eso lo sé, pero quiero que te exprese vos. Está ahí Marechal, está ahí Cortázar. Nosotros, entre los argentinos, digamos, ¿no es cierto? Nacionales, obvio. Claro, los nacionales. Yo soy un gran admirador de Borges, de Marechal, de Hellman, de Lamborghini, escritores como Sarmiento, como Art, como el viejo Filioy, como Bioy, pero son infinidades, ¿no es cierto?, de escritores que admiramos. Depende de nuestros momentos. He sido gran lector de Girondo y de Olivari en su momento, del Primer Tuñón también, muy lector del Primer Tuñón, ¿no? Y de los narradores ni hablar, ¿no es cierto? Los narradores, he sido muy buen lector de César Fernández Moreno, que es un muy buen poeta. Bueno, se nombraba a Briante, ¿no? A Soriano. Mencioné a Miguelito y a Altano de Almaceto, que fue un notable narrador, ¿no? No, soy injusto ponerse a hablar así, es absolutamente injusto, ¿no? Debe Huarte, para no mencionar a todas las chicas, ¿no? María Moreno. Bueno, María, pedazo de escritora que es María. Tremendo. Horacio y María Horacio González y María, los tuve de compañeros un tiempito en la Biblia. Qué pedazo de escritores, ¿no? Y qué suerte haber disfrutado de épocas en que el país se puso a esos escritores a los hombros y los designó en lugares que importaban. ¿Qué te parece? De verdad, nada más. No hemos hablado de Walsh, estoy leyendo Walsh ahora de nuevo, todo. Un escritor del carajo. Piglia es un escritor del carajo. Ricardo, en ese sentido es como Borges. Son escritores, como ensayistas, son tan buenos escritores como cuando escriben ficción. De hecho, los ensayos de Ricardo son
Increíble, el último lector es un ejercicio de escritura excepcional. Los diarios ¿no? de Emilio Renzi, Piglia se dedicó una parte de su carrera, tal vez para incluirse de él, a hacer una reformulación del canon de la literatura argentina, Totalmente. ubicando art donde no había estado, Claro. proyectando a Abelardo Castillo, a escritores Claro, de los años 60, su exactamente. generación en un lugar. Y no hemos Es decir, mencionado al Turco Sáenz, no hemos mencionado A Fowell. Dios mío. Fowell lo tengo menos leído, ¿no? A Fowell lo tengo menos leído. Pero a Moyano, por ejemplo. Daniel Moyano. Daniel Moyano es un notable escritor, ¿no? Bueno, de lo que estamos seguros es Y de de... Benedetto, ni hablamos de Benedetto. Siempre. La literatura argentina es muy rica, viejo. Sí, es muy De lo que Y- está, vos ahí- y así- los grandes narradores, por ejemplo, nosotros tenemos una tradición de cuentistas que es única en América Latina y en general en la lengua española, porque los gallegos no dieron muchos cuentistas en la década en el siglo XX, ¿no? Dieron grandes poetas, como bien sabemos, como los chilenos dieron, o los peruanos dieron poetas excepcionales, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos la tradición de cuentistas pero muy buena. Nuestros grandes, Borges, más allá de lo que haya dicho alguna vez Alberto Fernández, nunca escribió una novela. Es un cuentista, fue un cuentista Maravilloso. excepcional. El que decía haber leído todas las novelas de Borges era nada más y nada menos que el Turco, como vos lo mencionás. Claro, pero Alberto también. No, Alberto. No, esa la dijo Alberto. Esa es de Alberto. novela. Pobre Alberto. La de Alberto, No, me pobre. parece que Bueno, los argentinos en ese vienen de los Mirá, barcos. la metida de gamba, ¿quién está diciendo? Mira, Otras cosas no estamos hablando. Esa Fíjate metida de gamba, que por bueno. milagro no Perdona. mencionamos a Julio Cortázar y que está claramente No, ahí pero metido en el medio. lo nombraste primerísimo. Entre los más grandes de todos los tiempos, pero el ejercicio es bueno porque cualquiera que se ocupara de esto, Juan, te incluiría a vos entre los mejores También. escritores argentinos de todos los tiempos. Sin duda. Y de eso es de lo que hemos estado hablando en estos últimos hermosos 60 y pico minutos de radio. Gracias por haber venido. Al contrario, Carlitos, gracias a vos. Gracias, chicas. La verdad es Marina que me llamó. no se leen libros por radio, los libros son un objeto para leer fuera de la radio, pero Tinta Chino, publicada este año por Editorial Alfaguara, es una obra mayúscula, creo yo, una novela. Para quien no lo sepa, escribir un cuento puede llevar horas, escribir un poema puede llevar un rato, quizás puede llevar toda la vida a corregirlo y hacerlo mejor. Escribir una novela significa años de laburo. Juan empezó a pensar esta novela en el 79 y la publicó ahora. Increíble. Así que imaginen eso. Pero además está el tiempo físico de escritura. La escritura cansa, duele la espalda, Sí. hay que programarla. Escribir una novela es una maratón. Es una maratón. Es una cuestión de entusiasmo. El problema de los escritores es sentarse. Claro. El único Y la problema disciplina, básica. ¿no? La disciplina. La disciplina, la lucha contra la pereza, La contra inercia, sí. contra la desidia, la dificultad que nos cuesta asumir las cosas que nos interesan. Cuando Sí. hacemos cualquier pelotudez en lugar de lo que tenemos que hacer. Procrastinar. Claro, en fin, ya sabemos cómo, no vamos a descubrir nada. Dentro de todo eso, y por ser un escritor hedónico, que además mira partidos, está vivo, va y viene, tu obra es de una extensión y de una profundidad importante, Juan. Así que, de vuelta, gracias por haber venido. Muy amable por la dedicatoria, no la leí, pero la leeré después. Y a todos, un aplauso para Sasturain, si son tan amables. Gracias, Juan. Gracias por haber Muchas gracias a estado aquí ustedes, con a nosotros. ustedes. Auspician la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó